Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos ya aquí transmitiendo a través de Tráfico 109 y de la página de Facebook de Conciencia Tech, nuestro programa, pues como ya sabemos, Conciencia Tech el día de hoy, que por cierto, pues ya es 10 de septiembre y pues estamos ya en periodo de parciales para los alumnos del modelo del TEC en planes 2011 y finalizando la semana 5, así es que están entregando proyectos, todos los que tienen que ver con los planes 2019, así es que me imagino que estarán bien saturados de trabajo todos, pero bueno, desde aquí saludando a todos los que nos escuchan y nos ven a través de nuestras redes sociales. Agradecemos a Andrés, que está siempre produciendo el programa, y hoy estamos muy contentos en el programa, aunque no está Raúl, pero también está muy contento, me lo dijo, tuvo que salir ahí a Guadalajara, porque tenemos una invitadaza, ¿no? Tenemos ahí una compañera de trabajo que es nuestra invitada del día de hoy y que la verdad vamos a tomar un tema en donde ella es experta, ¿no? Nuestra compañera es la doctora Lourdes Murrieta, doctora en administración y maestra también en administración y obviamente compañera nuestra, trabaja en la institución, en todo lo que tiene que ver con certificaciones y todo este tipo de cosas, pero a la vez es coach ontológico de vida y empresarial. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante y que tiene que ver con algo que, por ejemplo, nosotros los ingenieros de repente no tomamos mucho en cuenta, ¿no? Que son las competencias conversacionales en los sistemas, ¿no? Y ya va desde las competencias de conversación personales hasta ya las que tienen que ver con la parte empresarial y laboral. Hola Lulu, ¿cómo estás? Hola David, qué gusto estar aquí contigo, qué gusto en este espacio conversacional poder compartir y dialogar y sobre todo pues de alguna manera despertar la inquietud con algunos de los chicos que nos estén escuchando desde su profesión. Mucho éxito en esta etapa que comentas que están de entrega de proyectos, de parciales, etcétera. Así es que muchas gracias por la invitación y estaré con mucho gusto con ustedes. No, pues quiero empezar con esto en cómo es que empiezas a conectar con esta parte de la importancia de la buena comunicación o de la buena conversación. O sea, ¿en qué momento te cae el 20 de que esta es una situación importante para el desarrollo de relaciones tanto personales como profesionales? Muy bien, bueno, pues mira, realmente yo tuve la fortuna y la oportunidad, ya lo digo así como fortuna y como oportunidad al pasar de los años, porque al inicio cuando me dijeron que yo iba a formar parte de una capacitación aquí del TEC de Monterrey, que tenía que ver con la certificación en ontología del lenguaje por ahí del 2009 más o menos, fue como un proyecto de capacitación que en ese momento había para los directivos y pues bueno, yo tuve la fortuna de formar parte del grupo de arranque en este campus, ¿no? Como de alguna manera empezar desde los inicios en el 2002 y entonces pues fue una fortuna que me invitaran a este tipo de capacitación. Entonces la verdad es que cuando me invitan pues yo la vi como un reto, ¿no? Y casi como una obligación, dije me tengo que capacitar, bueno. Entonces por invitación me capacité en la ontología del lenguaje con mi maestro Rafael Echeverría, seguramente muchos de ustedes han escuchado sobre él, es un moderno filósofo y sociólogo chileno, y realmente es uno de las personas que ha impulsado mucho el concepto de la ontología del lenguaje. De hecho, el concepto surge a partir de su aportación y pues bueno, realmente esto es un estudio que tiene muchos pensadores como Fernando Flores, Maturana, Varela, Nietzsche incluso, Heidegger, etcétera. Y entonces, bueno, a partir de esta capacitación que me ofrecen con esta empresa internacional en consultoría, era para mí un gran reto. Yo no sabía ni a qué iba, pero la verdad es que una vez que conocí lo que es el coaching, lo que es la ontología del lenguaje, pues ya no hay vuelta para atrás. Hay una conciencia y a partir de ese momento
en esos años, con el puesto que yo desempeñaba, pues pude afortunadamente lograr tener mayores competencias de impacto. Entonces, ese fue mi primer encuentro con la ontología del lenguaje. Oye, Lulú, y una vez que llegaste a este impacto, porque me imagino que llegaste a este tipo de entrenamiento y recibiste esta información y la empezaste a poner en práctica, ¿cómo te fuiste dando cuenta que genera resultados tanto en lo personal primero como en lo profesional, yo lo pongo siempre como en un segundo término porque primero tenemos que trabajar en lo personal para poder reflejarlo en lo profesional, ¿no? Excelente, pues mira, dentro de los puestos que ocupamos y muchos de los puestos que seguramente desempeñarán nuestros alumnos futuros egresados y sobre todo pues en la práctica que están haciendo el día a día en su práctica profesional, en su trabajo colaborativo, en su semana ahí, etcétera, etcétera, pues finalmente todo eso lo desarrollan con el lenguaje, ¿sí? Finalmente la gran diferencia como un postulado ontológico es que los seres humanos somos seres lingüísticos, o sea, quiere decir que habitamos en el lenguaje. Entonces, a partir de reconocer aquellos que tenemos la fortuna de generar estos sonidos, ¿verdad? De poder hablar, ¿sí? De poder, de alguna manera, emitir sonidos, pues podemos usar este lenguaje como una herramienta de cambio, ¿sí? Fíjate que cuando razonamos, también al razonar estamos haciendo un pensamiento interno que muchas veces nos lleva a la reflexión, que muchas veces nos lleva a la decisión o a claudicar algo. Finalmente también estamos haciendo un pensamiento interno que nos permite tomar decisiones. Entonces, muchos de nosotros vamos a recibir nuestro sueldo, ¿verdad? O vamos a obtener nuestros resultados de saber utilizar esta herramienta, que es la herramienta del lenguaje. Entonces, desde ahí como competencia directiva es algo bien importante en la institución con la que trabajamos nosotros aquí en el TEC de Monterrey y se vuelve una de las competencias fundamentales en el liderazgo, ¿sí? Ustedes como alumnos del TEC seguramente en sus materias de manera de competencia transversal han escuchado y han llevado esta competencia de comunicación, esta competencia de solución de conflictos, por ejemplo, esta competencia de cómo lograr obtener resultados. Y todo eso se hace a través del lenguaje. Un lenguaje en el pensamiento, un lenguaje en la acción, un lenguaje al poder de alguna manera impactar desde él mismo. Entonces, pues desde ahí es donde yo me doy cuenta que esto tiene un gran impacto y que mientras más competentes somos o más incompetentes, permíteme decirlo así, somos en el lenguaje, podemos obtener mejores resultados o resultados no tan satisfactorios. Y qué bueno que hablas de este punto en particular, porque quisiera hablar desde este punto de vista, o sea, que hablemos de competente o incompetente no quiere decir eh, ningún contexto negativo, simplemente que carecemos de la habilidad o tenemos una habilidad mínima de este tipo de competencia que estamos hablando ahorita que tiene que ver con la conversación. Y esto es algo que quería yo puntualizar para que no digamos, no, pues es incompetente, sí, no conozco las técnicas para poder aplicarla de una mejor manera. E inclusive a lo mejor las conozco, pero no las hago conscientes y no las practico, ¿no? Esa puede ser otra opción, ¿no? Y a lo mejor ahí tengo cierta competencia, pero no la practico, entonces no llego al dominio de esta competencia como tal, ¿no? Eh, Creo que esto te dio hasta para estudiarlo ya directamente en tu posgrado, ¿verdad? ¿Y a qué resultados llegaste en esta investigación, si se puede saber? Sí, realmente pues ya cuando aplicas todo esto en tu vida diaria, en los sistemas que participas como integrante de un sistema, el TEC de Monterrey es un sistema educativo, ¿sí? Y nosotros pertenecemos a este gran sistema educativo que está posicionado como la mejor universidad en México y en unos muy buenos resultados rankeados internacionalmente, y pertenecemos al Campus Puebla, o sea, para entender un poquito lo que es el sistema. Y como Campus Puebla, pues hay muchísimos subsistemas dentro del campus en los que pertenecemos, ¿no? Como son las áreas, las direcciones de carrera, los que participan en live, etcétera.
De forma tal que mi investigación tuvo que ver en cómo es que las competencias conversacionales, o como lo dijiste hace rato, ¿verdad? Mientras no es una competencia, es una incompetencia, pero lo importante es reconocerla para convertirla en una competencia. ¿Cómo es que estas competencias afectan positiva o negativamente los resultados? Y parece que es magia, porque una vez que los integrantes de un sistema empiezan a volverse más competentes en este uso de la herramienta que todos los tenemos y lo podemos utilizar, empieza a haber grandes modificaciones de forma tal que dices, voilà, ¿qué está pasando? ¿No? Oye, ¿pero qué sucedió? ¿Por qué llegamos a este resultado? ¿Qué fue lo que se hizo? Y finalmente es una magia. Ustedes han escuchado seguramente que los equipos deben de estar altamente conectados. Y no nos referimos a la conectividad en el Internet, ¿verdad? Sino nos referimos a la conectividad en la empatía, en la escucha, en el respeto, en el saber también cuándo ceder a otro tipo de liderazgo, cuándo tomar el liderazgo. Entonces, pues eso fue lo que yo estuve investigando un poquito aquí con mis compañeros que me apoyaron, y vimos realmente que hay muy buenos resultados a partir de este intangible, ¿verdad? En esta sinergia de comunicación para poder tener mejores prácticas en el liderazgo, mejor satisfacción en los colaboradores, una mejor escucha, si hablamos por parte educativa con los alumnos, una mejor escucha de los alumnos con sus maestros, con sus coaches, con las personas que intervienen con ellos en mentoría, etcétera. Entonces, pues eso fue lo que estuvimos investigando, un granito de arena, y pues sí hubo buenos resultados. Ahora sí, los sistemas se afectan positiva o negativamente por las conversaciones que tenemos o no tenemos. Y volverse competente al conversar significa entonces, ¿verdad?, que pudiera ser más competente al momento de relacionarnos, al momento de gestionar, al momento de obtener resultados. Y lo uno con el tema anterior que estaba yo comentando, a muchos de ustedes, al igual que nosotros, al igual que David y que su servidora, seguramente les van a pagar por eso, ¿sí? Toda la competencia técnica específica de su especialización es maravillosa, es valiosísima. Ustedes son expertos en ello. Pero esta competencia intangible de la comunicación puede hacer la gran diferencia para que ustedes tengan muchos equipos a su cargo o generen sus empresas, ¿verdad? Y puedan de alguna manera mejorar los sistemas, tanto profesionales como empresariales, como laborales. Retomando esta parte, y bueno, te lo comparto, y a lo mejor tú también, porque aparte de todo eres docente y das clases y compartes el aula con los chicos. Sí llegó el momento, como en esta parte de que nosotros tenemos de fungir como directores de programa y cuestiones así, que llegan chicos y que desde la manera que se expresan de ellos mismos, empieza a detectar este tipo de cuestiones conversacionales que tienen que ver con uno mismo, ¿no? Y te puedes encontrar y enfrentar a expresiones como, es que yo no soy bueno para esto, es que todo me sale mal, es que por más que le echo ganas, pues siempre fracaso y estoy reprobando, es que siempre me pongo nervioso en los exámenes y aunque sé que sé las cosas, pues a la mera hora se me nubla el entendimiento y no puedo resolver los problemas. Es que soy un fracasado, así de fuerte a veces este tipo de adjetivos y de juicios que se hacen sobre ellos mismos. Y inmediatamente yo detecto este tipo de cosas y veo que hay alguna situación en particular. ¿Qué podríamos hacer para que alguien que no conoce de esta parte conversacional, para que puedan ayudar o hacer reflexionar al chico, a nuestros estudiantes en este caso, que se hablan de esa manera, a ir modificando la forma de hablarnos a nosotros mismos, porque esa parte también es una competencia conversacional con nosotros y que van a afectar los resultados que tengamos? Excelente, qué bonita pregunta, David. Y la verdad es que voy a partir del segundo postulado. El primer postulado que les dije es que somos seres lingüísticos. Esa es nuestra primera diferencia, ¿verdad? Y que por eso vamos a influir de una mejor manera, por eso seguramente nos van a
a pagar nuestro sueldo, porque al final va a ser un cúmulo de conversaciones que tú vas a hacer diariamente para gestionar, para negociar, para tener resultados. El segundo postulado tiene que ver con que el lenguaje es generativo, ¿sí? Y otro postulado tiene que ver con que a través del lenguaje nos creamos a nosotros mismos. Entonces, estos dos postulados, que es el lenguaje es generativo y a través del lenguaje nos creamos nosotros mismos, le apunta a lo que me estás diciendo, David. No se trata solamente de ver el lenguaje como declaraciones poderosas y de decir sí, sí puedo y repítetelo 1000 veces y créetelo 1000 veces. O sea, eso es importante, ¿verdad? Pero en la medida en que el lenguaje acompaña a un elemento bien importante que es a mi estructura de coherencia, o sea, neuronalmente tenemos 3 elementos que habitan en mí, ¿sale? En mí, o sea, y en cada uno de ustedes, en su cuerpo, en su hermosa identidad, en su hermosa estructura, hay que verla así, habitan el lenguaje, habita la emoción y habita el cuerpo. Estos 3 elementos que se denominan estructura de coherencia desde la ontología del lenguaje, habitan en mí y afectan en mí positivo o negativamente. ¿Esto qué quiere decir? Que si desde el lenguaje yo declaro o yo emito afirmaciones como yo no puedo, yo soy un débil, neuronalmente, ¿sí? Mi emoción se está dejando de vibrar en la sintonía que me permita no creer en eso. Esto es una cuestión neuronal, no es cuestión chamanística, ¿verdad? No es cuestión de una declaración de energía negativa. Sin embargo, pues sabemos que los seres humanos somos energéticos y si hay energía negativa, hay energía positiva. Y el hecho de utilizar este lenguaje frecuentemente o recurrentemente también te puede mermar en tu energía y sobre todo a otros, ¿no? Este es un claro ejemplo cuando llegas a alguna reunión, algún momento y que sientes que el ambiente está muy fuerte. No sé si te ha pasado, David, que hay energías negativas y que tú dices, ay, ¿qué pasó aquí, no? Porque ese poder de esa energía pues no está siendo positivo. Lo mismo pasa con nosotros cuando hacemos estas declaraciones, cuando no confiamos en nosotros, cuando nos ve la inseguridad. O posiblemente yo manejo muy bien el lenguaje, hablando de la estructura de coherencia, pero la emoción que me acompaña a mi lenguaje no es la idónea. Hay una emoción que muchas veces nos pudiera estar limitando. Si yo digo estoy feliz, desde la manera en que lo digo, estoy feliz, lo expreso y lo siento, puedo realmente actuar coherentemente con ello. Sin embargo, posiblemente mi emoción esté limitada o realmente no estoy feliz, estoy súper nervioso, estoy súper estresado, tengo que aparentar que estoy bien cuando realmente no va en la sintonía con la vibración de la emoción que siento. ¿Ok? Y por ende el cuerpo, estamos en la tercera distinción de lo que es la estructura de coherencia. El cuerpo, cuando yo declaro, yo puedo, cuando yo declaro, sí quiero, cuando yo afirmo, no quiero, no puedo, sí me gusta, de alguna manera, al declararlo, también se está generando en mí una reacción corporal, ¿ok? Es como cuando algo sucede o pasas por algún lugar y huele rico, tienes una reacción corporal. Lo mismo cuando un jefe te dice, oye, felicidades porque te quedó súper bien este proyecto. Tienes una reacción corporal con eso que tú estás escuchando. Entonces, cuando algo se declara, algo se dice, emocionalmente me afecta. Cuando yo digo afecta no quiere decir nada más negativo, también me afecta algo positivamente, o sea, cuando me influye, ¿sale? Y en el cuerpo se me nota, ¿sí? Y es bien importante para la conexión, para la conectividad en los equipos de trabajo, para llegar a ser un integrante de un equipo de alto desempeño, saber manejar esta magia. Lo digo con mucho respeto y entre comillas, ¿sí? Saber manejar desde la estructura de coherencia, la tuya, ¿sí? Desde tu estructura de coherencia, saber tocar al otro. Después te tocará, cuando ya tienes equipo a tu cargo, ¿sí? Cuando eres el líder de algún proyecto o jefe de departamento, ¿verdad? O tienes tu empresa, te tocará influir en la estructura de coherencia de los demás. Pero eso no se hace como cuando vamos al kinder de que, a ver, manotazo, deja de estar de grosero. No podemos hacer eso en el espacio laboral. Nos dan ganas, ¿no, David? Pero no se puede, ¿no? Entonces, cuando uno ya interviene en su estructura de coherencia, después puedes intervenir en la estructura de coherencia de los demás, utilizando el lenguaje. ¿Cómo vamos hasta ahí, David?
Vamos bien. Quiero esta parte importante que nos estás hablando, que tiene que ver con el lenguaje, la emoción y la corporalidad, y todo esto genera, si bien lo entendí, pues esta parte emocional y esta parte vibracional, ¿no? Y entonces cuando podemos llegar a decir, es que estoy contento, ¿no? Pero tu cara, tu cuerpo, pues no lo demuestra al final de cuentas, ¿no? Y entonces esta parte hace que nuestras declaraciones pierdan fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no lo estoy sintiendo. Entonces, hay veces que muchos nos dicen, no, es que tú te debes de generar afirmaciones positivas, pero en realidad si no lo crees, pues no lo vas a sentir y no lo vas a pasar por el cuerpo con lo que nos estás diciendo. Y entonces, Y muchas veces no se cree, David, porque lo que hay que trabajar es el juicio que yo estoy emitiendo para no creérmelo. Y muchos nosotros hemos llegado ahí por la historia, la hermosa historia que tenemos. Yo los invito a todos ustedes, a cada uno, a ver su historia como algo hermoso. Oye, Lourdes, pero ¿cómo quieres que yo vea mi historia como algo hermoso cuando a mí me pasó esto, en la escuela no esto, a mi papá no esto, a mi mamá no el otro, a mí yo me enfermé, yo eso? Entonces, viene una historia, pero lo importante de reconocer mi historia es rescatar lo más valioso de mi historia y saber que si el día de hoy yo estoy todavía emitiendo algún juicio o algún juicio me está limitando para ser más efectivo, para ser más afectivo, para ser más productivo, para generar riqueza, para impactar, hay que trabajar con ese juicio que tú tienes para disolverlo. Ahora, esto nuevamente pues no es magia. Esto tiene que ver mucho con el poder transformacional y ahora pues aterrizado un poquito más en un léxico común con la generación de competencias. Y este tema de generación de competencias en nuestro argot, en nuestra institución es algo bien conocido. ¿Ok? Y nosotros estamos generando ser más competente para relacionarme mejor conmigo en mi florecimiento humano, saben de qué les estoy hablando, ¿verdad? Pero sobre todo para generar una mejor relación con el otro, que me permita al momento de liderar al otro, al momento de trabajar con el otro, juntos poder llegar a tener mejores resultados. interesante, y aparte interesante, qué bonito es esto que estás mencionando, disolver los juicios que yo tengo sobre mí. Y esto es algo bien delicado porque la verdad es que me incluyo a veces en mi modelo mental o en el modelo mental de muchos de los que nos están escuchando, el, el juicio más duro que te das sobre algún resultado tuyo eres tú mismo. Tú eres el juez más elevado que pueda haber, o sea, a veces tu historia, lo que tú te cuentas ya es un juicio o algo te sale ligeramente mal y ya lo maximizas a lo peor. Y por el otro lado, en mi modelo mental, a veces lo que obtenemos como logro lo minimizamos y lo hacemos con un valor más pequeño en la manera en la que de repente yo ejecuto mi forma de pensar y de actuar, pero me encuentro con este mismo modelo mental en algunos de mis alumnos y alumnas, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, a lo mejor yo como director pues ya tengo cierta experiencia y puedo ayudarlos, pero si uno de tus colegas que está dando clases y tiene la confianza un alumno de acercarse a él, ¿cómo puede ayudarlo a modificar este tipo de formas de pensar y de hablar de la persona? Si es que le puede ayudar en algo y si no, ¿cómo pueden los chicos empezar a desarrollar una forma de actuar, pensar y sentir distinta para modificar ese lenguaje? Yo creo que la base de esto, digo, y es en distintas circunstancias, porque a lo mejor le puede tocar a un profesor, como me lo estás preguntando, pero te puede tocar a ti mismo como compañero de otro chavo, de otra chica, ¿no? A veces indirectamente, ¿no? Con esto de testigo activo, nos damos cuenta que, híjole, este compañerito o esta chica se ve que está mal, ¿no? Y entonces, pues hay que tener la certificación y hay que ser competente para ello también, para ya hablar de una sesión de coaching o más allá, ¿no? Si hablamos de terapia y eso. Pero no estamos hablando de eso, sino cómo yo puedo tener una mejor escucha para el otro, que es la pregunta. Y yo creo que lo importante es querer tenerla. O sea, inicialmente es el respeto, es valorar a la otra persona como otra persona genuina, muy independiente de ti, y que aunque tú tengas tu receta, ¿verdad? Tu recetario de a mí me sucedió esto,
cuando tú tratas de aconsejar al otro dado lo que te pasó a ti, ya no es un respeto. O sea, puede ser una situación similar. Puede decir, oye, pues mira, lo que a mí me pasó, que es algo similar, yo me fui por acá y por allá, pero finalmente entonces acabas hablando de ti y entonces no lo estás respetando en la escucha que él tiene. Por eso es que en la ontología del lenguaje y en las competencias se desarrolla una escucha que se llama la escucha sublime. Y en el liderazgo, todos los líderes tenemos que buscar la independencia de las personas que lideramos. ¿Esto qué quiere decir? Que tú no te vuelvas necesario para que el otro esté mejor. Simplemente es que puedas dar un, voy a decirlo entre comillas, ¿verdad? Para que no se malinterprete, un apapacho, una buena palabra, un cómo te ayudo, un, mira, tú eres valioso en esto, mostrar evidencia del resultado que hemos tenido, lo que has logrado, ¿sí? De alguna manera es poder recurrir a todo esto para decirlo. Ahora, el mundo no es color de rosa, David. Oye, pero a ver, tú me dices que yo le diga a alguien que esto lo he hecho muy bien, cuando realmente lo he hecho súper mal, por eso es que tiene estas broncas, por eso es que va mal en tal materia, no se da cuenta que de repente reacciona de esta manera, ¿sí? Entonces, aquí viene algo bien importante, David, es que para poder ver la pelucita en el ojo del otro, ¿qué tengo que hacer? Ver primero la mía, ¿no? Así es, me estás preguntando. Pues sí, Sí. pues definitivamente empezar a ver la mía, ¿no? Así es que en este mundo lo que nos hace mucha, mucha falta es generar autoconocimiento y generar transformación, hacer cada vez mejores personas, siendo el rol que tengas, siendo el rol que tengas. ¿Sí? Desde el rol es trabajar en ti para poder lograr ser mejor y a partir de eso, ahora sí, servir al otro. El liderazgo es un servicio. Y una de las distinciones transversales que tienen todos nuestros alumnos, nuestros egresados, tiene que ver con este tema. Ellos son influencia en los sistemas y muchas veces logran estas modificaciones, no solamente para ellos, sino para otros. Entonces, pues bueno, la respuesta es trabajar mucho contigo mismo en el autoconocimiento, en mejorarte, ver al liderazgo siempre como una oportunidad y como una generar buenos resultados, no solamente para ti, sino para los otros. Respetar mucho a las personas, aunque tú tengas así como que la libretita de, a ver, esto sucedió, esto me pasó, tienes que llevártelo a saber escuchar al otro, porque su historia puede ser muy distinta de la tuya. Es saber pedir ayuda y también es saber retirarse cuando no te toca, ¿no? Porque también a veces queremos jugarle ahí algo que nos puede salir peor, ¿no? Sin embargo, sí puedo direccionarlo, sí puedo finalmente canalizarlo, sí puedo estar al pendiente desde el rol que yo juego contigo, si yo soy tu maestro y lo que necesitas son asesorías en cierto horario especial, pues entonces yo te las doy. O si lo que necesitas es tomarte un cafecito, entonces yo estoy. Pero también estoy contigo acompañándote a canalizarte para que el sistema en el que estamos alguien te puede ayudar a salir adelante, a generar esa independencia y a generar esa competencia. Así es, David. Sumamente interesante hablar también de esta parte de aprender a escuchar, ¿no? Porque, y un punto interesante que quisiera tocar aquí es esa parte también vaciar nuestra taza, ¿no? Vaciar la taza cuando estamos escuchando, porque una cosa es lo que estamos prestando atención a lo que nos están diciendo y otra cosa es que a lo mejor estamos llenos de juicios, etiquetas y cuestiones que tienen que ver con nosotros, como lo dijiste, y en realidad no estamos haciendo una escucha activa o esto que dijiste, una escucha sublime, ¿no? Que realmente cuando me hablas a mí de decir una escucha sublime es poner todos mis sentidos en lo que tú me estás diciendo y solamente escuchar y a lo mejor después resumir y decir lo que yo lo que entendí de lo que me dijiste, no sé, alguna manera de cerrar esa brecha de comunicación para no quedarme solo con mi interpretación. Pero sí es como dejar todo lo que tengo y ponerme entregado a ti, ¿no? Es algo que me suena de esa manera. Sí, esto es maravilloso. Y alguien pudiera decir, oye, ¿a qué horas? O sea, con tanta tarea, ¿qué horas quieres que me dedique a esta cuestión conversacional? A ver, calidad. Así tengas 1 minuto, así tengas 2 minutos, 5 minutos, deben de ser de calidad.
Pero como la conversación es generativa, pues el momento en el que tú digas, hola, buenos días, trata de conectar, de mirar al otro, de realmente decirlo con el cuerpo, de declararlo. ¿Cómo se va a lograr mejorar un sistema? Con el ser de cada parte. Los sistemas están formados por partes y estas partes influyen al sistema. El sistema acota las partes, pero también las partes pueden modificar al sistema. Nosotros como integrantes de nuestra familia, con nuestra pareja, en el dominio laboral, pues por ejemplo aquí en el TEC de Monterrey, con el puesto que desempeño, con mis colaboradores, con mis amigos, porque también tengo amigos, desde ese rol lograr de alguna manera vibrar de la mejor forma y ser muy coherente en mi emoción, en mi cuerpo y en mi lenguaje al momento de hablar, porque el lenguaje es generativo y también es destructivo, porque aquello que hablo afecta y aquello que callo también afecta. No es lo mismo guardar silencio, que es importante para que nos comuniquemos bien y prestemos atención, a vivir callando. Callar es algo distinto. Y en nuestra cultura, David, hemos sido sometidos y hemos estado acostumbrados a callar. Aquí no pasa nada. A ver, mejor que chillen en mi casa, que chillen en la tuya. A ver, disimulemos que esto no está tan mal, ya el proceso nos quedó bien. ¿Cómo te puedo servir nuevamente? Y realmente es que somos bien irresponsables, permítanme, este es un juicio mío, bien irresponsables por no saber ser mejores, porque creemos que al decir algo que no, estamos afectando al otro y qué feo se va a sentir mal. Y lo importante es saber decir las cosas, sustentar lo que estás diciendo. Cuando tú emites un juicio debe de tener sustento. Algo bien importante es que debes de tener la autoridad para decirlo. Yo puedo tener autoridad como maestra con mi grupo, como su maestra, pero yo no puedo emitir juicios sobre el ser de ellos como compañeros o como hijos, porque yo no soy su mamá, yo no soy su amiga. Y a veces nos estamos confundiendo en todo esto. Entonces, desde el lenguaje, desde el soltar las historias, desde el respetar al otro, desde el saber emitir juicios, desde el que no me afecte, tú lo que decías hace rato, aquello que me choca, me checa. Muchas veces yo estoy escuchando a alguien, ¿no? Y me está de algo, ay, ya me estoy enojando, ya me estoy identificando, ya, porque te está afectando a ti. Él está hablando, pero aquello que está hablando, a ti ya te afectó, porque tuviste una historia similar, porque piensas lo contrario a lo que él, porque igual y pobrecito, pobrecita, ni tan siquiera es su forma de hablar, o sea, no sé si les ha pasado que dices, yo no sé qué, o sea, pobre persona, pero me cae tan mal. Y tiene que ver con la historia que tú traes ahí, ¿sí? Entonces, yo creo que el ser competente tiene mucho que ver con saber trabajarme a mí para poder trabajar con los otros de otra forma. Y, y retomando esta parte del autoconocimiento, que tiene que ver con todo lo que hemos platicado de esta parte y que afecta ya, si ustedes ven primero a nosotros como internamente y luego a nuestras relaciones interpersonales y luego todo lo que tiene que ver con las tareas y los indicadores y los KPIs de una organización, porque lo podemos ir desglosando de esta manera en estas dimensiones. Sí me gustaría que me dijeras aquí para que los chicos y chicas, sabemos que son competencias transversales y que se van trabajando a lo largo desde la prepa hasta profesional, pero ¿cómo los chicos pueden ir, aparte de lo que se van formando transversalmente, cómo pueden ir mejorando estas competencias o estas habilidades, porque pues, podremos decir habilidades que les van a servir para liderar o para cuestiones directivas, que esa es la idea al final de cuentas de que nuestros egresados lleguen a esas posiciones de liderazgo y que obviamente ellos se sientan con un camino recorrido y preparados en estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con estas habilidades o con estas competencias de conversación. Muy bien, bueno, pues entonces yo creo que puedo partir para esto muy puntual que me estás pidiendo, de reconocer que el lenguaje afecta en nuestras relaciones, que el lenguaje afecta en la acción, ¿sí? Y que de alguna manera el lenguaje también afecta al sentido, ¿sí? O sea, ¿por qué hablamos o para qué hablamos? Muchos hablamos por hablar, y creo que es muy sencillo entenderlo, pero dado que el lenguaje es generativo,
hay que ser más consciente que cada vez que yo hablo, y puede ser con mi comunicación verbal solamente, ¿no? Ahorita tengo el cubrebocas, no puedo actuarlo mucho, pero seguramente se ve diferente si estoy riéndome, ¿no? O sea, se ve. Y muchos no utilizamos eso. Entonces hay que tener, de alguna manera, que aceptar que el lenguaje afecta el sentido, ¿sí? El lenguaje nos proporciona a los seres humanos uno de los aspectos más destacados de nuestra existencia, que tiene que ver con el sentido. Y el sentido finalmente puede ser un juicio, ¿verdad? Pero requerimos de sentido para ser capaces de vivir. El sentido es un resultado que generamos a partir del lenguaje. Sin el lenguaje efectivo muchas veces no tenemos sentido. Entonces, es bien importante saber utilizar esta herramienta del lenguaje, que es una herramienta biológica, que se vuelve más competente al saber utilizar distintas formas de comunicarse, al saber que hay un lenguaje verbal y no verbal, al saber que hay procesamiento de información, como si yo soy visual, auditivo o kinestésico, a saber si una persona se comunica de cierta forma porque es introvertida o se comunica de otra forma porque es extrovertida. Les estoy hablando de muchas cosas para que cualquiera de estas cosas que le caiga a ustedes y diga, oye, yo sé observar muy bien a las demás personas y sé cuando una persona es de esta manera o de la otra. Bueno, utiliza eso para el bien, y para el bien no tuyo, sino para poderte relacionar mejor con él y tener mejores resultados. Entonces, desde el sentido, ¿verdad? Desde la relación, David, ¿cómo podemos entonces nosotros ser más competentes, seguir adquiriendo esta competencia conversacional desde el reconocer que el lenguaje, ¿sí?, afecta nuestras relaciones, que nuestras relaciones personales se sustentan en nuestra capacidad de lenguaje? Así es que nuestras competencias e incompetencias en el dominio del lenguaje nos llevarán tanto a construir como destruir nuestras relaciones. Así es que es bien importante también observarlo de esa forma. Y por último, la acción, ¿sí? Hablamos mucho de acción, de resultado. Entonces, reconocemos que el lenguaje es acción, ¿sí? Los seres humanos actuamos a través del lenguaje y al hacerlo transformamos el mundo y nos transformamos en nosotros mismos. Esto nos permite definirnos una misión transformadora en la vida, ¿sí? Un compromiso por dejar rastro, por hacer una diferencia en nuestra existencia. ¿Cuántas veces, yo espero, digo, están jovencitos, ¿verdad? Pero yo espero que ya tengan personas que tú recuerdas por las palabras sabias que te dijo? O a lo mejor ni te dijo nada, pero su presencia, su como esta persona, o sea, me marca huella por la manera en cómo me saluda todos los días, ¿sí? Entonces el lenguaje es acción, hay que reconocer esto, ¿sale? Y pues bueno, ahora, ¿cómo podemos ir adquiriendo más competencias, David? Tenemos que saber exponer de manera clara nuestras ideas. Tenemos que saber exponer de manera conjunta nuestras ideas, ¿sí? ¿Cuántas veces nos dividimos el trabajo cuando se supone que trabajamos en equipo? Porque es imposible hablar con este o con esta niña, no se puede. Entonces, desde ahí, lejos de que tú te estás echando la chamba para ganar una mejor calificación, lo que no te estás permitiendo es ser más competente para disolver ese conflicto que tenemos. Y eso les pasa mucho a nuestros chicos, ¿verdad? Entonces, hay que saber generar mis ideas para contrastarlas con las de los demás, saber emitir juicios, saber recibir juicios, ¿verdad? Y todo esto se tiene que dar, David, dentro del respeto y la tranquilidad, ¿sí? Si no lo damos dentro del respeto y la tranquilidad, porque yo no soy consciente de la forma en cómo gesticulo, yo no soy consciente de cómo mi quijada está trabada cuando te quiero decir algo y casi se me ponen los ojos con navajas. Oye, tienes que ser consciente de que tu cuerpo es muy reactivo, tu tono, tu voz. Entonces hay que saber trabajar con eso, ¿verdad? Y pues tiene que ser una conversación efectiva. Y efectiva quiere decir ganar, ganar. Yo no puedo siempre salirme con la mía, ¿sí? La negociación tiene su base en el sustento del ganar, ganar, ¿vale? Porque si es un sistema, pues yo no puedo siempre salir ganando y el otro siempre ceder. Y desde la comunicación uno se da cuenta cuando muchas veces alguien está distraído o no le interesa. Entonces es acercarte y entender por qué se distrae,
¿Cuál es el tema que a él o a ella le interesa? Porque si lo quiero subir al barco, ¿verdad? Pues tengo que interesarme en el otro, qué le está pasando. Y todo esto aplicará en un futuro en el liderazgo. ¿Qué otro tema pudiera ser? Pues como cuando aprendimos las clases de español, ¿te acuerdas, no? Es volver a lo básico, ¿no? Saber que hay cosas importantes, en la ontología del lenguaje usamos las declaraciones básicas. Te voy a poner un ejemplo. Si yo te digo, sí, David, estoy contigo el día viernes al cuarto para las 4, yo estoy diciendo sí. Si yo no actúo en consecuencia con ese sí que te dije, y ya son las 4:30 y yo no llego, la palabra sí, al no ser coherente con ella, le está pegando a mi identidad y yo ya te dejé mal, ¿no? Y tú ya no crees en mí o no confías en mí. Si yo no sé decir no, por ahí nos pasa a muchos, yo no sé decir no, lejos de una palabra de 2 letras, cada vez que tú quieras decir no y no lo hagas, al final te vas a sentir tratado con poca dignidad, pero la incompetencia está en ti, en no saber decir no. Ahora hay que bajarle 2 rayitas, porque muchas personas les encanta decir no y no saben decir sí. Entonces, esto es a la medida, ¿verdad? Esto es como que cada quien, ¿verdad? Entonces, si tú dices no, o no sabes decir, más bien no sabes decir no, pues esa es una competencia que tienes que saber desarrollar. Y así como haya muchas otras, el gracias, el te quiero, lo que hice fue un error. Hablabas del yugo a los que nos sometemos muchos de nosotros, ¿no? Muchos somos nuestro peor verdugo. Hay que saber decir lo que hice fue un error, me equivoqué. Hay que declararlo, hay que decirlo. Hay que ponerte una listita de nuevas cosas que te van a ayudar a disolver ese juicio, porque la acción mata juicio. Si tú quieres que una persona ya no sea impuntual, o yo quiero ya no ser impuntual, entonces no solamente es un buen deseo, sino tengo que emitir un listado de cosas que me van a permitir generarme como una persona puntual. Pararme a tal hora, salir de la casa a más tardar a tal hora, contestar todos los correos de la mañana entre tal y tal hora, llegar al menos 10 minutos con anticipación siempre a mis reuniones, no soltar mi agenda de tal a tal hora, no lo sé. Entonces, pues también eso es lo que nos permitiría, de alguna manera, volviendo a la pregunta que estamos compartiendo, que es, ¿cómo puede alguien lograr estas competencias que van a servir en un futuro en su liderazgo? Pues desde ahorita las estás formando. ¿Cómo voy, David? ¿Bien o me perdí un poco? No, vas muy bien. Y recapitulando esta parte, porque también es algo fundamental, es una práctica diaria al final de cuentas, pero destaco algunas cuestiones importantes, ¿no? Como es el conocer el lenguaje verbal, no verbal, y esta parte de la recepción a través de nuestros sentidos, esta parte de ser visual, auditivo, kinestésico, pues sí requiere esta escucha sublime para que yo pueda detectar, porque no nada más es la escucha, sino es la observación, es poner mis sentidos precisamente para captar la forma en que me tengo que comunicar con el otro, porque dependiendo sus canales de comunicación, pues va a ser más fluida esta conversación y se van a poder llegar a acuerdos definitivamente. Y la otra parte importante es sí, aprender que tenemos que dar respuestas y tenemos que comprometernos, pero desde las posibilidades que tenemos, ¿no? Porque, como tú dices, muchas veces decimos sí a todo y lo único que sucede es que nos saturamos de trabajo, no cumplimos como debemos de cumplir, nos sentimos estresados, poco valorados y frustrados al final de cuentas porque a lo mejor hasta sacrificamos tiempo con nuestras familias, con nuestro de descanso, de nuestra formación, pero es por el simple hecho de que no sabemos decir que no. Y yo le preguntaba la otra vez a alguien en particular, tú me estás diciendo que no te interesa lo que opinen los demás de ti, pero pero que no te gusta decir no porque vas a quedar mal. ¿No notas algo ahí que no está en el mismo canal? Y después le cayó el 20 y me dijo, no, es que sí me importa mucho lo que los demás opinen de mí. Le digo, sí, pero si siempre has cumplido con todas tus actividades y sabes que ahorita tienes una saturación de cosas, pues es válido decir no.
pero fundamentado, como tú lo dijiste, y creo que eso es algo fundamental. O sea, oye, tengo todas estas actividades, no puedo apoyarte en esta otra. O inclusive si es tu líder, puedes decir, si puedo postergar la entrega de algunas de estas actividades, con todo gusto pero tienes que tener esa fundamentación. Y le digo, y si te sientes mal, bueno, pues te vas a sentir mal, pero ¿qué te va a hacer sentir bien después? Y tú mencionaste algunas cosas importantes aquí, y yo es algo que le digo, deja la filosofía de la víctima, porque pues, la filosofía de la víctima pues me va a hacer que todo lo externo sea el culpable de que yo me sienta así. No, ¿qué voy a hacer yo para que a pesar de que me sienta así rara de decir no, pues me sienta en paz con la respuesta y tranquila porque sé que es un no verdadero? ¿No? Entonces creo que todo esto que nos estás diciendo pues simplemente nos refuerza esta parte de generar autoconocimiento y un trabajo personal, ¿no? La otra cuestión que me mencionaste ahorita, que es común en nuestros estudiantes, pero también es común en las organizaciones, cómo disolver un conflicto, cómo suavizarlo, cómo llegar a esa negociación, cómo pedir como líder una explicación del por qué no se cumplió el objetivo, ¿no? Si fallaste tú también, reconocerlo, como dijiste, y creo que eso es algo bien importante. ¿Cómo podrían los chicos, en este caso, y cualquier otra persona que nos esté viendo, llegar a disolver un conflicto, si es que lo podemos decir rápidamente? Yo sé que esto daría para otro tema y te invitaremos para trabajar estas técnicas, hablar de técnicas de negociación y para hablar de disolución de conflictos, pero ahorita sí en un aspecto rápido porque tú sabes que el tiempo se nos va como agua. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para llegar preparados a tratar de disolver un conflicto? Bueno, la primera yo creo es preguntar, ¿te toca o no te toca? Si te toca, porque vas de paso, pues bueno, a lo mejor vas de paso y fuiste de las personas que iba pasando y pudo solucionar algo y qué padre. Pero yo creo que lo importante es ver el rol en esta solución del conflicto. Oye, si este conflicto es en mi casa, claro, me toca porque es con mi mamá. Este conflicto es en mi casa, me toca porque es mi hermano. Es en mi casa porque me toca porque es con mi papá, ¿no? Entonces, desde el rol que tú juegues en el conflicto es verte como una posibilidad de solución. No estoy jugando el trabalengua, ¿sí se entiende? Y una posibilidad de solución siempre va a ser yo jugando mi rol. Yo no puedo jugar el rol de tu jefe si yo no soy tu jefe. ¿Sí? O sea, yo te podría, ¿sabes qué? A mí me pasó con mi jefe y esto, ¿qué tal si tú le dices y haces y así? O sea, yo te podría de alguna manera compartir mi experiencia. Pero si el conflicto es tú y tu jefe, pues entonces finalmente tienes que de alguna manera jugar desde el rol que te toca. Entonces, tú como colaborador, como dependiente de esta persona, si hay una línea de subordinación, pues quien tiene que generar esa solución del conflicto eres tú desde el rol que te toca como colaborador y tu jefe desde el rol que le toca como tu jefe. Y yo creo que el desorden lleva al caos, no sé si lo han escuchado. Cuando las cosas están ordenaditas, ¿verdad? Entonces es más fácil la solución. A veces queremos con un lápiz desatornillar un tornillo. Y pues puede que sí, pero el lápiz nos hizo para eso. O sea, por eso tienes que buscar un desarmador, ¿no? Sí, desatornillador, o sea, para que encaje y te sea más fácil. Entonces, con esto yo lo que quiero decir es, ocúpate y preocúpate por generar en tus sistemas mejores resultados, soluciones de conflicto, desde el rol que juegas. Oye, Lourdes, pero me lo está pidiendo un amigo, una amiga. Ah, pues como su amigo y como su amiga, como su pareja, tú puedes buscar una solución desde el rol que te toca a ti. Pero cuando estoy jugando a ser la mamá de mi novio, cuando estoy jugando a ser el papá de mi jefe o de mis colaboradores, a ver, espérate, porque ya estamos haciendo un desorden. ¿Suena eso algo parecido, David? Que pudiera servir a nuestros chicos. Sí, por supuesto, porque al final de cuentas, yo esto lo vería como, si te ves como parte del problema, te ves como parte de la solución. Porque si lo señalas que es de fuera y no eres tú partícipe, pues no vas a encontrar soluciones, al final de cuentas, ¿no?
Y la otra cuestión que vería aquí es, si te afecta, eres parte de esa situación y tendrías que ocuparte y preocuparte por precisamente primero ver que todo esté en orden, como lo dijiste, y que estés jugando el rol que te toca jugar y que no estés preocupándote por algo que a lo mejor no te toca, como lo dijiste. Esto es bien cierto y que le tocará a otra persona, pero si te toca a ti, pues tienes que, desde el rol que tú juegas, tratar de comunicarte verbal y no verbalmente, exponiendo la idea principal que quieres solucionar, ¿no? Porque muchas veces, como tú dices, le damos muchas vueltas y no llegamos al punto particular, ¿no? Y medular para llegar a la resolución de ese conflicto. Claro, y aquí ya vendrán otras técnicas como saber sustentar los juicios, ¿no? Como tener evidencia, como tener información, hablar en primera persona, no invocar el nombre de otro en falso. Lo que yo pienso es esto, cuando tú haces esto, yo siento que a veces cuando adscribimos la intención en los otros, pues ya estamos diciendo que lo que yo estoy diciendo es una verdad absoluta, ¿no? Traer absolutismos en las palabras, el peor, el más, Entonces, cuidado con lo que dices. Cuando se emiten juicios de valor, lo tienes que hacer sobre las acciones que la persona llevó a cabo, no sobre su ser. ¿Se explica uno? Yo tengo que hacer una emisión de juicio sobre las acciones que hiciste en este trabajo colaborativo, quedamos que era a las 9 y ya nos dio el cuarto para las 11, no, para las 12 cuando se cierra el sistema y tú no lo habías hecho. Está la evidencia, te escribimos, te busqué, no lo entregaste, o sea, no. Es que yo creo que no te importó, no te interesa. Cuando tú ya vas a ese nivel, cuidado, porque entonces ya te estás enganchando y ya estás generando un conflicto y sobre todo te estás poniendo en un nivel de autoridad en donde le estás diciendo al otro el tipo de persona que eso no es. Cuando es bien importante hablar solamente de las acciones y del compromiso o el acuerdo que él había tenido, que ella había tenido para la realización de ese trabajo. ¿Sí? Y qué bueno que tocas esto, porque al final de cuentas, el lenguaje es, como tú mismo lo has dicho todo el programa, el lenguaje es poderoso y hablar con un lenguaje poderoso es hablar desde el yo, porque muchas veces nos enfrentamos a personas o encontramos personas que hablan nosotros, ¿no? O tú. Entonces, pues hay que empoderarnos de nuestro lenguaje y de nuestra palabra a través de lo que yo llamo un lenguaje poderoso, que es hablar desde el yo, ¿verdad? Yo siento, como lo dijiste, yo pienso, yo estoy molesto por esto, ¿no? Pero no y efectivamente no enjuiciar a la otra persona porque realmente no conocemos la historia. A lo mejor tuvo una eventualidad que ni conocemos, pero a través de nuestro manejo de emociones y hablar de manera intempestiva porque algo no resultó, a lo mejor estamos enjuiciando algo que ni siquiera fue por eso, ¿no? Entonces, no podemos hacerlo, como lo dices, y evitar esta parte del absolutismo, ¿no? Eso creo que me parece sumamente relevante. Oye, Lulú, y ya para terminar, si alguien quisiera conocer más en la comunidad o por fuera de la comunidad, ¿dónde te pueden localizar? Para estar en contacto contigo, para que puedan aprender de estos temas, ¿no? Pues con mucho gusto, yo me encuentro en el TEC de Monterrey, la verdad es que tengo el privilegio y la fortuna de muchas veces indirectamente coachar a algunos alumnos por recomendación, me buscan, así es que con mucho gusto estoy para ustedes, no cumplo la función como mentora o algo, no, simplemente es por la especialidad y lo he hecho con mucho gusto con alumnos o algunos compañeros, así es que estoy disponible para ustedes con mucho gusto. En mi cuenta de correo, si quieres la pongo acá porque la verdad es que mi apellido a veces genera algo de conflicto, es l.m.cucurachi@tec.mx. Ese es mi correo y en el Facebook me encuentran como Lourdes.murrieta Cucurachi. Y entonces, pues bueno, de esta manera me podrían contactar escribiéndome un correo, solicitándome una sesión de coaching si ustedes gustan o conversar. Y pues bueno, si tengo la fortuna, posiblemente pues les daré algunas clases. Yo trabajo también, digo, además de ser directiva aquí en el campus,
doy clases de apoyo en el Departamento de Gestión y Liderazgo y por ahí me toca acompañarlos en lo que es la semana 18, en algunas semanas TEC y pues bueno, también en algunos diplomados y demás. Muchísimas Están gracias, poniendo David. su correo electrónico y la verdad es que si alguien lo hace por vocación y por el aspecto de servir, pues hay que aprovecharlo y sacarle el jugo posible. Yo les recomendaría a todos, si Lulú se está poniendo de pechito porque le gusta esto, obviamente en los tiempos que pueda ayudarnos, pues yo lo aprovecharía al 100%. Un talentazo que tenemos ahí en el TEC y que estamos muy gustosos de haberla tenido hoy en el programa de Conciencia TEC. Pues ahí están sus datos, ya los puso ahí Andrés y pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana en Conciencia TEC. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias a todos. Bye. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.